¿verdad? Y evidentemente nuestro cuerpo, que está en detrimento constante, comienza a cansarse. Pero hagamos un esfuerzo extra, ¿verdad? Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, no nos distraigamos y escuchemos el consejo que Dios quiere darnos esta mañana. Quiero que por favor vaya a su Biblia y busquen 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. Lo que vamos a estar estudiando hoy es el evangelismo. El evangelismo. Y vamos a asegurarnos que el evangelismo que presentemos a las personas que vayamos, ¿verdad? Que vayamos por las calles o cuando estemos en casa, cuando estemos en el colegio, en la universidad o en cualquier ámbito en donde se nos permita esa maravillosa oportunidad de presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo hagamos de manera bíblica. Lo hagamos considerando cada uno de los elementos que el evangelismo debe de tener. Que no presentemos un evangelismo diluido, que no presentemos el evangelismo de una manera descuidada, o que no lo presentemos de una manera simplista. Más bien, que lo presentemos con urgencia. Con urgencia. Bien. Vaya a su Biblia, 1 Pedro 3:18, y le voy a hacer una observación con respecto a este versículo. Vamos a leer completo, pero para efectos de esta enseñanza vamos a leer hasta cierta parte que yo le voy a indicar. Dice la palabra del Señor, vamos a leer con reverencia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para efectos de nuestra charla de hoy, para efectos de nuestra enseñanza de hoy, vamos a quedarnos hasta ahí. Pero podemos leerlo. Lo voy a leer de nuevo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, glorioso Señor, venimos en esta mañana delante de usted rogando sabiduría para nosotros, rogando sabiduría para mis hermanos, que el Espíritu Santo pueda iluminar su conocimiento, su entendimiento. Ayúdeme a mí también a hablar las cosas de este consejo suyo de manera adecuada, no correr, no hacer doble énfasis en lo que no deba de enfatizarse, más bien ser reverente y humilde en presentar este mensaje. Oro que el Espíritu Santo nos ayude a todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un regalo. El Evangelio es un regalo, hermanos. Es un regalo de Dios a favor del hombre. Son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que decide escuchar aquel mensaje del sacrificio que Cristo, el Hijo de Dios, hizo en la cruz. Este regalo que Dios presenta está como en una mesa, un maravilloso desayuno, un maravilloso almuerzo, una maravillosa cena, está dispuesta a la mesa y está dispuesta de manera gratuita para que todo aquel que lo escucha pueda disponer de él. El Evangelio es un regalo, es gratuito, pero muchos, a pesar de que es un regalo, que es algo gratuito, que es algo maravilloso, que está expuesto ahí en la mesa, que está dispuesto en una mesa, un rico banquete dispuesto a la mesa, muchos, lastimosamente, deciden pasarlo de largo, muchos se niegan del Evangelio, muchos se burlan del Evangelio maravilloso de este regalo de nuestro Dios. Ponga atención. Evangelizar, mis amados. El evangelismo es una labor primordialmente humana. Evangelizar lo deben hacer los hombres, usted y yo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles no evangelizan, los ángeles no bajan y andan en las calles de ahí evangelizando a las personas. Es la iglesia del Señor la comisionada para evangelizar, para compartir el mensaje del Señor. Dios deja un claro llamado para que la iglesia evangelice. Dios deja un claro llamado para que usted, hermano, hermana, evangelice. Esta es una labor de toda la iglesia. No es una labor exclusiva del pastor, de los diáconos. No es una labor exclusiva de Mario. No es una labor exclusiva de Oliver. No es una labor exclusiva de Ángel Gabriel. Es una labor de la iglesia. ¿Escuchó bien? El evangelismo es una labor de la iglesia. Pero además la iglesia debe de prepararse,
debe de alistarse, debe de comprender muy bien el evangelismo, el evangelio, y debe también articularlo de manera correcta. Para eso usted necesita alistarse, prepararse, estudiar. Evangelizar no es un accidente del destino. Evangelizar es ir y proponer este maravilloso regalo que Dios ha dispuesto. Lo leyó el hermano. Son versículos de rigor. Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo las personas van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? El hermano lo dijo. ¿Cómo va a pasar que las personas van a venir a Cristo y nosotros no vamos a tener nuestra responsabilidad en evangelizar? Y evangelizar de una manera correcta, de una manera que debe de tener todos los elementos que el evangelismo debe de tener. El evangelismo, repito nuevamente, no es una actividad exclusiva del pastor. Amén. El evangelismo es un compromiso que la iglesia tiene con quien lo comisiona. ¿Quién comisiona a la iglesia para que vaya y predique? El presidente de la nación, su jefe, Pastor Mario. Cristo. Cristo comisionó a sus discípulos a que hagan otros discípulos. En nuestra cultura, aquí en Honduras, es bastante común que los domingos, día del Señor, nosotros vamos a la casa de nuestros padres si están en vida, ¿verdad? Pues nuestra madre generalmente suele hacer, ¿qué? Una rica sopa, ¿verdad? ¿Verdad? No quiero que les dé hambre, pero bueno, quiero enfocarme en un punto. Vamos a la casa de nuestros padres, nuestra madre hace una rica sopa de domingo, ¿verdad? Y las madres son expertas en ir cocinando aquella sabrosa sopa y va poniendo nuestra madre cada uno de los elementos, ¿verdad? Que va componiendo una sopa. Póngale el nombre ahí de la sopa que usted prefiere, o que su madre le hacía o le hace. Nuestras madres siguen una receta al pie de la letra, pero no la tienen apuntada. Van haciendo aquel rico platillo por experiencia. Van diciendo este elemento, van usando cada uno de los elementos para preparar aquel platillo. Muy hondureño el contexto. Una buena sopa debe tener todos los elementos necesarios para que se vea bien, pero para que sepa bien. A veces tenemos ahí enfrente de nuestra mesa un rico platillo, se ve bien, pero no sabe bien. Es porque los elementos de aquel platillo no han sido cocinados ni han sido considerados para que no solo se vea bien, sino que sepa bien. Estoy tratando de ilustrar algo. Mis hermanos, hay una manera bíblica de presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que evangelizan, quizás de buena conciencia o de buena manera, pero lo hacen sin considerar los elementos fundamentales que el evangelismo debe de tener. Todo el que evangeliza, toda la iglesia, todo usted y yo, hermano, cuando evangelizamos debemos incluir cada uno de los elementos fundamentales que hagan al evangelismo un evangelismo auténtico, un evangelismo certero, no un evangelismo diluido. Nosotros no presentamos una oferta barata. Nosotros presentamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo delante de aquel que si no lo acepta va a perder su vida o va a estar en una eternidad en el infierno. ¿Les parece poco? Ciertamente no. Nosotros debemos de presentar el evangelismo de una manera bíblica, considerando cada uno de los elementos que el evangelismo debe de tener. Dice el apóstol, un poquito de levadura fermenta toda la masa. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, diluido con un poquito de levadura, ya no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Será el evangelio del hermano Carlitos o Juanito. Espero que no haya ningún hermano Carlitos o Juanito aquí. Y si lo hay, pues, ni modo, hermano, lo siento. El error, mis amados hermanos, es el arma que Satanás utiliza mucho. El error, la mezcla de lo bueno con lo malo.
La mezcla de lo correcto con lo falso. La mezcla de la Biblia más otro poquito. Cientos de personas que van a las iglesias y que dicen ser cristianos, algún día fueron evangelizados con una falsa promesa de que vení a la iglesia, vas a tener salud. Vení a la iglesia, vas a tener prosperidad. Vení a la iglesia y vas a vivir una vida perfecta y sin problemas, cuando esa es una de las peores mentiras y errores que alguien puede decir, o los tremendos argumentos del error que alguien puede decir cuando presenta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué será que este hermanito actúa de esta manera? ¿Por qué será que este hermanito es así? Muchas veces hay gente de otras iglesias, no de esta iglesia, que nos dicen, ¿entonces se puede perder la salvación? Porque es que fíjese que yo conozco a fulanito, y fulanito resulta que dice ser creyente, pero sigue siendo un alcohólico, sigue siendo promiscuo, sigue siendo, y comienza a ver la larga lista. Y dice ser salvo, ¿será que perdió la salvación? Y ahí están en ese falso concepto. Nosotros debemos de presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo como una oferta eterna, certera, de urgencia, y no presentar el evangelio como una oferta descolorida y sin sabor. El evangelio, evangelizar, no es un juego, mis amados hermanos, no es broma y no es nada fácil hacerlo. Usted y yo tenemos que evangelizar y tenemos que tomarnos en serio el evangelismo. Tenemos que tomarnos en serio lo que el evangelismo significa. El correcto evangelio lo debemos de tomar en serio. Cuando presentamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos rescatando a alguien de las llamas eternas del infierno. El falso evangelio dirige a las personas al infierno. ¿Qué agente de tránsito quiere ser usted, mi amado? ¿Uno que direcciona bien o uno que direcciona mal? Yo he visto, mis amados, cómo en ciertas iglesias la labor del evangelismo público, es decir, las iglesias dicen, vamos a evangelizar aquí enfrente de la iglesia, ahí en el bloque o allá en el parque, y le encargan la labor del evangelismo a niñas y a niños. Cipote, va a evangelizar. Y van en un grupo, hermanos. Y están aquellas niñas presentando ahí un boletín, un panfleto, un tratado, mejor dicho, un pequeño tratado evangelístico, y va pasando ahí una persona que ingiere alcohol, un enfermo del alcoholismo, y le dicen, mire que Cristo le ama, y le dan a aquellas pequeñas niñas un panfletito, y más bien aquel hombre, en lugar de recepcionar el mensaje, que no es un mensaje evangelístico, porque una niña, un niño no puede hilvanar, no puede argumentar adecuadamente el mensaje del evangelio, el urgente mensaje del evangelio, y aquel bolo más bien se les abalanza encima a quererlas tocar. Yo lo he visto, no me lo han contado. He visto campañas evangelísticas de estadios llenos a reventar, pero la gente a lo que va ahí es a pasear. Porque como había transporte gratuito de ida y regreso, ese no es un auténtico evangelismo, ese no es un auténtico avivamiento. Los hermanos en Centroamérica y en Latinoamérica, pastores de un gran corazón, nos reunimos sábado a sábado. Ahí está Mario, también participa en esa reunión. Nos reunimos sábado a sábado rogando ¿qué, Mario? Avivamiento, avivamiento. Pero el avivamiento no viene llenando estadios. El avivamiento siempre vino cuando en el corazón de un cristiano relució el evangelio de Cristo y se extendió al de la par y al de la par. Hoy vamos a concientizarnos sobre los elementos que nunca deben hacer falta en el evangelismo bíblico. ¿Qué cosas o qué elementos yo debo de considerar para presentar el evangelio de Cristo, ya sea que lo haga ahí en mi casa, con mi familia, si mi esposa es una no creyente, si mi esposo es un no creyente, mis hijos, mis primos, mis tíos, mis compañeros de trabajo, o cuando se hacen, ¿verdad?, esas brigadas, no sé si la palabra es correcta, evangelísticas de manera pública?
Ustedes dicen, bueno, vamos a ir aquí enfrente, aprovechando el área que en la Torocagua es nutrida de gente. Este lugar nunca está vacío. Le decía a Mario, hace muchos años venía a la Torocagua y siempre fue así. Punto de taxis, montón de gente yendo y viniendo, el ruido de la ciudad. Es una maravillosa oportunidad que tenemos entonces de presentar el evangelismo. Ustedes no viven en el desierto donde no hay más que alacranes y serpientes. ¿Qué debemos de considerar para presentar un evangelismo auténticamente bíblico? Voy a hacer uso, para ilustrar cómo debemos de considerar o qué elementos debemos de considerar para presentar un evangelismo bíblico, voy a usar el testimonio público de una hermana que se llama Rosario. Ella dio su testimonio cuando tenía 32 años de edad y desde los 12 años era misionera en Perú. Esta señora Rosario es la esposa de Paul Washer, que ustedes han visto en redes sociales. Y pueden buscar, de hecho, el testimonio de Rosario. Yo lo sinteticé, yo lo hice pequeñito para que tuviéramos después algo de qué identificar cuáles son los elementos de un evangelismo bíblico. Voy a leer, ponga atención, no se vaya a distraer. Este es Rosario Washer hablando, o yo lo resumí de esta manera. A mis 14 años asistía a una escuela cristiana y un día nos preguntaron que, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Ese día nos preguntaron quién quiere amar a Jesús, quién quiere ser bueno y quién quiere dejar de hacer cosas malas. Yo levanté mi mano, pues estaba en una escuela cristiana y eso es lo que se supone que debía hacer. Yo levanté la mano y recuerdo que hice una pequeña oración, pero nunca hubo un auténtico arrepentimiento en mi corazón. No había un arrepentimiento genuino en mi vida. 14 años tenía Rosario. Yo no sentí ningún dolor en mi corazón por pecar. Yo cuando hacía algo malo no sentía ni pena ni vergüenza. A esa edad, a los 14 años, yo pensaba, wow, qué genial es ser cristiano. Tengo muchos amigos cristianos y solo me junto con hijos de misioneros. Y para mí, dice esta señora, era fácil vestirme como cristiana. Era fácil ponerme una falda larga. Era fácil ir a la iglesia y era fácil hacer lo que todos hacían. Me resultaba bastante fácil encajar en ese molde, dice Rosario. Cuando tenía 16 años, me dio el síndrome del campamento de jóvenes. Todo el mundo se emocionaba porque venían misioneros y nos decían, vamos al campamento de jóvenes. Para mí era fácil hacer las cosas en el campamento porque solo tenía que ser amable, vestir una falda larga, ser buena persona y saludar a todos. Hola, ¿qué tal? Muchos decíamos cosas como, Dios me ha llamado a las misiones. Yo era una cristiana activa, pero con 16 años ni siquiera leía la Biblia. En ese tiempo no tenía ni la más remota idea de lo que significa el bien y el mal desde una perspectiva bíblica o de Dios. Así crecí creyéndome cristiana y en mi propia imaginación pensaba que hacía las cosas bien y que esto estaba bien. Pero no había ningún deseo genuino de leer la palabra de Dios. Cuando tuve 20 años me casé con Paul. Yo sentía amor por las misiones, sentía amor por la gente y también quería evangelizar. De hecho, evangelicé a algunas personas y di mi testimonio a otros. Y ahora que lo pienso, cuando evangelicé, ¿cómo fue que lo hice si yo no sabía nada? Dice esta dama. La única explicación que tengo para eso es que si Dios puede hablar a través de una mula, también lo hizo a través mío. Para esos días yo comenzaba a dudar de mi salvación, dice ella. A veces lo comentaba con algunos amigos bien intencionados y me decían, ay Rosario, no es que no seas salva, sino que solo estás pasando por un mal momento. A veces nuestro amor por Dios se enfría un poquito, no quiere decir que no seas salva. Mírate, has sido misionera durante muchos años. Pero yo seguía con mi duda de si era realmente cristiana. A medida pasaban los años, sentía cómo Dios me confrontaba y que todas mis excusas se me estaban acabando. Sentí como que si me encontraba al final de una cuerda. Yo a veces oraba de esta manera, Señor, quiero que salves a mi papá,
quiero que salves a mis abuelos. Y luego comenzaba a repasar una lista de personas en mi cabeza y decía, ya oré por esta, ya oré por esta, ya oré por este, ya oré por este. Para mí la oración se trataba de un listado como cuando iba para el supermercado. Era como una lista de tareas pendientes. No era mi deseo sincero orar por las demás personas y seguía sin leer mi Biblia. Tampoco podía vencer el pecado en mi vida. Yo miraba cosas en mi corazón que sabía que estaban malas. Yo veía cosas que sabía que no tenía que ver. Yo hacía cosas que sabía que estaban mal. Y a veces me decía a mí mismo, hey, solo necesitas dominarte, cálmate. Solo necesitas ponerte las pilas o dejar de hacer eso. Me reprendía a mí misma, pero seguía haciendo el mismo pecado. Justo cuando pensaba que ganaba la batalla contra el pecado, volvía a pecar. Y yo me decía a mí misma, ¿por qué será que me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué será que me cuesta tanto dejar de hacer estas cosas malas? Otra vez decía, ¿será que no soy creyente? Otras veces escuchaba prédicas de pastores, a los que se duermen en el sermón, y mi mente comenzaba a pensar otras cosas. Comenzaba a pensar en la lista de compras del supermercado, no ponía atención y siempre estaba con sueño. Cuando el predicador decía cosas que se aplicaban a mi vida, yo decía, ahí viene este hombre otra vez con su bla, bla, bla. Un día escuché predicar a mi esposo Paul, un sermón que tiene él titulado ¿Cómo saber si eres cristiano?, que también está en redes sociales. ¿Cómo saber si eres cristiano? Cada vez que él predicaba este sermón, yo me retorcía en mi asiento y pensaba para mis adentros, creo realmente que no soy cristiana. Cada vez que oigo predicar este sermón me estremezco y termino diciendo, si este fuera un examen, ciertamente no lo aprobaría o a puras cachas lo aprobaría. A veces me sentía muy cargado y casi podía sentir que Dios me decía, necesitas tiempo a solas y necesitas considerar si eres realmente creyente o no. Un día, de repente pensé, yo siempre estoy tratando de siempre estoy evitando enfrentarme a lo que podría significar mi eternidad en el cielo o en el infierno. Un día, Paul y yo llegamos a San Antonio, en Texas. Él allí predicó de nuevo su sermón, ¿cómo saber si eres cristiano? Y otra vez me retorcí en mi silla. Pensaba, yo ya no puedo más con esto. Yo no soy cristiana. Finalmente tuve que aceptar y decirme, no soy cristiana. Todo lo que he hecho desde mi juventud ha sido fingir que soy cristiana y solo me he obligado a mí misma a vestir faldas largas y a tener una aparente piedad. Ese día en San Antonio me hice un examen de conciencia muy duro y no lo aprobé. Recuerdo que esa noche estábamos sentados afuera de una carpa porque la iglesia era muy pequeña y hacía mucho calor adentro. Afuera de la carpa había una mujer de la calle, una ramera. Caminaba de un lado para otro. Y yo la miré y dije, yo no soy mejor que esa mujer. Y lo peor de todo es que nadie puede darse cuenta de eso. Cualquiera que la vea a ella va a decir, Dios mío, es una mujer de la calle, es una ramera. Porque es evidente, porque está enfrente a sus ojos. Pero todas estas personas que están sentadas alrededor de mí no saben quién realmente soy yo, porque ciertamente tengo apariencia de piedad y uso una falda larga. Aquella noche pensé que durante toda mi vida había hecho piruetas para aparentar ser cristiana, pero esa misma noche todo el teatro se había acabado. Yo literalmente quería salir corriendo de ahí salir gritando y decir, siento que si vuelvo a escuchar este sermón de Paul, voy a explotar. Sin embargo, pensar así fue liberador. Al principio tuve miedo y pensé, si admito que hasta ahora soy cristiana, se van a burlar de mí y van a decir, ¿cómo es posible si esta es la esposa aún del predicador? Pero mientras pensaba esto, me dije, ya no me importa lo que la demás gente diga. Nadie se va a enojar conmigo porque realmente no quiero ir al infierno. Al pensar así, por primera vez en mi vida tuve paz. Cuando buscas tu paz, no la encontrarás.
Intentarás, intentarás, pero nunca habrá paz. Pero si perteneces al Señor, allí habrá paz, dice esta mujer. Un día se lo conté a Paul. Cuando volvíamos de hacer una pequeña diligencia, yo nunca se lo había mencionado, Paul estaba sentado en el carro y me dijo, ¿sabes, Charo? Yo no sé qué va a pasar con nuestras vidas, quiero decir, no sé qué es lo que va a hacer el Señor con nosotros aquí en Texas y tampoco sé muchas cosas, pero una cosa sí sé, mi deleite es Dios. Mi deleite es Dios. Al escucharlo yo quería saltar del auto en movimiento y me sentí miserable y dije, estoy en serios problemas pues yo no tengo deleite auténtico en el Señor. Me dije, bueno, llegó mi turno de hablar y se lo conté todo. Paul dijo, después de haber escuchado lo que me dices, Sharo, puedo decirte que no eres cristiana. Y eso era lo que necesitaba escuchar. Ya no necesitaba que alguien me dijera, no, solo estás pasando un mal momento. Eres misionera. Desde los 14 años eres creyente. Paul me dijo, no eres cristiana. Si te sientes así es porque no eres cristiana. O no eres cristiana, mejor dicho. Esa noche volvimos a la casa y volví a leer oré de esta manera. Dios, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mis amados hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se trata de satisfacer la necesidad del hombre, sino que el Evangelio de Cristo confronta el pecado del hombre. El Evangelio de Cristo son la salvación para la humanidad. Y desde el inicio del testimonio de esta dama, nosotros encontramos una plaga de errores, un montón de errores, comenzando en la manera en cómo se le presentó el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, más parecía a un mensaje como de Dora la Exploradora, que le decía, zorro, no te lleves a la mochila, lo recuerdo. Esa fue la manera en cómo se le presentó el evangelismo a esta mujer. Y miren todo lo que padeció. Estuvo a un pelito de gato de irse a una eternidad al infierno. Finalmente el Señor lo rescató. Cuando presentamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos de prepararnos, debemos de leer, tenemos que estudiar, tenemos que planear, tenemos que hacer en nuestra mente posibles escenarios de cómo enfrentaríamos el argumento de alguien que nos rebate. Quiero presentar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para locos. Usted tiene que hilvanar o pensar ese posible escenario. Cuando presentas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debes saber que a quien tienes enfrente es una persona ya muerta en sus delitos y pecados y que está condenado a pasar en el lago de fuego, en el infierno, pero que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede traerlo a vida. Cuando predicas el evangelio van a haber personas que parece que te escuchan, pero realmente están interesados más en el listado del supermercado. Otros te pondrán atención, pues están postrados en la cama de un hospital. Tuve esa maravillosa experiencia de ir y predicar en el hospital escuela, y ahí estaba aquel muchacho con ambas canillas quebradas y un montón de clavos por todo ahí, y me dijo, pastor, fíjese que mi mamá me dijo el día del accidente, hijo, vamos a la iglesia. Imagínate, le digo yo, ahora tienes que estar escuchando a este hombre loco que ni conoces a fuerza. Tú no te puedes levantar de esa cama. Cuando presentas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo debes hacer con sentido de urgencia, con claridad. Debes estar seguro de que expones o que tomas o que dices cada uno de los elementos fundamentales del mensaje. Piense usted, mi amado hermano, en que un médico nunca llega a la cama de un enfermo grave argumentándole palabras suaves. Estás enfermito, te vas a morir, tenés cáncer. ¿Cómo lo ves? Estás tranquilo, ¿verdad? Es ilógico. Tenemos que presentar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo con sentido de urgencia. Tenemos que hablar claro.
Tenemos que tratar de persuadir al paciente de muerte que tenemos enfrente cuando evangelizamos. Cuando usted, mi amado hermano, hace evangelismo, si ya lo ha hecho, creo que va a reconocer esto. Si no lo ha hecho, anótelo porque se va a enfrentar a estos posibles escenarios. Usted va a presentar el evangelio y alguien va a aparecer. Sí, qué bien. Pero esa persona no te está poniendo atención. Está pensando en la lista del súper, en otras cosas, el cafecito de la tarde. Cuando presentas el evangelio, algunos ni siquiera te van a atender. ¿Me permite un momento? No. Y se va a ir. Unos van a ignorarte, otros van a discutir y arguir contigo. Otros te van a decir, no tengo tiempo para escucharte. Otros te van a decir, me parece bien lo que dice, pero nunca van a venir a la iglesia. Alguien se va a negar y en lugar de alcanzar la salvación va a ser confirmado para condenación eterna. Pero alguien va a escuchar el mensaje del evangelio y Dios va a tocar el corazón de aquella persona y esa no va a ser tu gloria, sino la gloria de Dios. Amén. Tome su nota, tome su cuaderno de notas. Esta parte del evangelio, de evangelizar, es para nosotros, para los creyentes, para los cristianos, para la iglesia. Los elementos esenciales que todo evangelista debe de considerar son estos. El evangelio, mis amados hermanos, es un plan eterno. Es un plan que Dios lo ideó desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía por su predestinación quién iba a ser parte de su familia. ¿Quién iba a estar sentado ahí en la banca de la iglesia Gracia Sin Fin? Él ya lo sabía, ¿o no? O el Señor decía, no sabía yo que iba a estar el hermano. El Señor no aprende nada nuevo. Él ya lo sabe. El evangelio es un plan eterno. El evangelio sucedió con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino, sucedió el evangelio, se materializó el evangelio, se encarnó, mejor dicho, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Número 3, el evangelio es un logro. Cristo satisfizo la demanda del Padre muriendo en una cruz, en un sacrificio sustitutorio, vicario, a favor de los elegidos. Cristo completó la justicia de Dios. Él logró la obediencia perfecta y se puso como ofrenda perfecta delante de Dios. 4. El evangelio es una oferta gratuita, pero costó mucho. El evangelio es una oferta gratuita. Está dispuesta ahí la mesa con sabroso y maravilloso banquete. Si la oferta no fuera gratuita, no sería evangelio. Unos andan cobrando por el evangelio. Hermano, ¿cuánto es que cobra usted? Me dice, por ir a predicar, ir a evangelizar. Es que fíjese que yo he visto, me dijo una vez un hermano, ¿cómo? Me dijo, hermano, ¿que cuánto cobra usted? Me dice. El evangelio es gratuito. El evangelio no es por obras, para que nadie se gloríe. Y el evangelio es un logro aplicado a mi favor, a nuestro favor. Dios lo hizo desde antes de que yo naciera. Dios lo seleccionó, preseleccionó a usted desde antes que usted naciera. ¿No se siente privilegiado por eso, mi amado hermano, hermana? Usted es un santo de la iglesia de Dios. Si alguien no comprende estas cosas o no se compromete a predicar el evangelio considerando estos puntos, mejor no salga a evangelizar, mejor regrese a casa, estudie sus boletines, panfletos o capacitaciones evangelísticas y considere estos puntos que antes yo dije. No salga a la guerra sin armas ni sin balas. Entonces el evangelismo contiene los elementos de que es un plan eterno, sucedió con la venida de Cristo, es un logro, es una oferta gratuita y es un logro aplicado a mi favor. Y debemos de comprender la finalidad del evangelio. Es ahí donde debemos de poner un especial cuidado. ¿Por qué, mis amados hermanos?
¿Por qué debemos de poner un especial cuidado en la finalidad del Evangelio? Es porque el Evangelio es una buena noticia, es una buena nueva. Si usted va y presenta el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y no usa de todos los elementos del evangelismo, sino que presenta un evangelio como se lo presentaron a Shadow Washer, pueda que alguien diga, si usted le dice, mire hermano, acepte a Cristo, si no se va a ir para el infierno. La persona dice, uy, yo no me quiero ir para el infierno. Yo no me quiero ir para el infierno, no me gustaría pasar en el infierno. Si usted presenta el evangelismo prometiendo riquezas, ahí no es. Si usted presenta el evangelismo prometiendo salud, bien, te vas a curar, hermano, esa enfermedad vas a ver. Eso no es cierto. El Señor utiliza la enfermedad para llamarnos a su presencia. Los accidentes y otras circunstancias más. Si usted presenta un evangelismo diluido, en lugar de usar el GPS para que lo lleve a correcto fin, está poniendo anuncios que direccionan a aquella persona para el infierno. Para ahí va. Al que usted le presente el evangelio que no conoce a Jesucristo, va camino al infierno. Y usted le está poniendo rótulos. Agarre para aquí, agarre para acá, agarre para acá. Y va a llegar al infierno. El enfoque del evangelismo, mis amados hermanos, pongan atención, el enfoque del evangelismo es Dios, es Cristo, no es la persona. El enfoque del evangelismo no soy yo el que evangeliza. El enfoque del evangelismo no es la persona que evangeliza. El enfoque del evangelismo es la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La finalidad del evangelismo es Dios. ¿Por qué les digo esto, mis amados? Porque muchas veces nuestros argumentos evangelísticos son enfocados en la persona o enfocados en nosotros. Ay, viene pastor Amario a decir otra vez que vayamos a predicar, qué barbaridad, si yo tengo que ir a preparar la sopa del domingo. Y otras cosas más. No que eso esté malo, pero hay prioridades. Sentido de urgencia. Sentido de urgencia. Cuando presentamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos hacerlo con la mente puesta en la eternidad de Dios, en la gloria con el Señor. Tenemos que ver a Dios como nuestro mayor tesoro y como nuestro fin primordial. ¿Sabe por qué? Porque cuando estemos en la gloria con Él, cuando estemos delante de la presencia con Él, disfrutaremos a plenitud de Él. Ya no vamos a tener calor, ni frío, ni hambre, ni sed, que son cosas que de seguro ahorita todos estamos padeciendo. El fin primordial del Evangelio es Cristo. Cuando los que escuchan el Evangelio y nosotros que algún día lo escuchamos y ahora estamos sentados en las bancas de nuestras iglesias, nos vayamos con el Señor, vamos a estar plenos, completos, felices. Ahí va a ser, o sí vamos a poder decir, como dicen las películas o las novelas de Disney, y fueron felices para siempre. ¿Cómo presentas el Evangelio? ¿Cómo encaras a la persona a la que estás evangelizando? ¿Peleando? ¿Discutiendo? ¿Bochincheramente? ¿O lo haces reverentemente, considerando cada aspecto o cada elemento que debe de tener tu argumento evangelístico? No lo sé, fíjese, hermano Ángel Gabriel. Bueno, vaya a casa, prepárese, lea, pregúntele a los hermanos de madurez, de mayor madurez, ¿cómo debería yo presentar el mensaje del Evangelio? Piense y vane, ¿verdad?, un posible escenario con aquella persona que el Señor le ha puesto en su corazón, orar por ella y presentarle el Evangelio y aliste sus argumentos. Un niño, una señorita, un caballerito, un señor, mi papá, mi mamá, etcétera, etcétera. Mi padre llegó a los pies del Evangelio
porque le regalé una Biblia. Gloria al Señor. El hombre era un tipo lector. Si le regalaba una Biblia, evidentemente la iba a leer. Y lo comenzó a hacer. Lo comenzó a hacer. Nuestro llamado, mis amados, es a ofrecer, a proponer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no de manera diluida. Y no pensando que somos Dora la exploradora diciéndole al zorro no te lo lleves, como le pasó a esta mujer del relato. El Evangelio de Cristo usa de la urgencia del mensaje. Como buenos médicos vamos y presentamos un mensaje de urgencia delante de alguien que está destinado a perdición y a muerte. Prepárese. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, glorificamos y exaltamos su nombre. Señor, en esta mañana queremos tener un compromiso en nuestro corazón con su llamado de presentar el Evangelio de nuestro Señor de manera auténtica, de manera argumentada, que no lo tomemos a juego, que no lo tomemos como una broma, sino que comprendamos, oh Dios, que es un mensaje de urgencia. Son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Que el compromiso esté en nuestro espíritu, en nuestro corazón. No sea un compromiso superficial con nadie, más bien con usted. Oro sabiduría para mis hermanos y para todos los que presentan evangelismo, aquí, mañana, pasado o cualquier otro día. Ayúdenos, por favor, incremente nuestra fe, incremente también la habilidad que necesitamos para presentar un evangelio no diluido, más bien el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que salva vidas y que presenta la luz admirable en un mundo de oscuridad. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.